Abramos nuestras Biblias en el Salmo 58 y vamos a leer del 0 al 11. Salmo 58, del 0 al 11. Así dice el Señor. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de nuestro salmo podemos deducirlo del verso 0 y del contenido del salmo. En el verso 0 se nos dice que este salmo fue escrito por David. Y por el contenido, muy probablemente se trata de los días en que Saúl perseguía a David. Las calumnias con que Saúl y sus principales lo acusaban de traición al reinado de Saúl generaron esa terrible persecución que David vivió entre 7 y 10 años de su vida. Ese es el contexto inmediato. El contexto distante o remoto es Génesis 3:15. Recuerden, después de la caída, Dios decretó que el mundo en que viviesen todos los seres humanos fuese un mundo malvado y polarizado. Después de la caída hay dos tipos de seres humanos que están en permanente enemistad. Como aquí en el Salmo, Saúl y su grupo son los hijos de la serpiente y atacan a David y su grupo, que son los hijos de Eva, los que recuperan la imagen de Dios por la gracia de la cruz, y ambos viven en permanente enemistad unos con otros. Pastor, ¿por qué repites tanto eso casi en todos tus sermones? Porque, hermanos, nosotros somos el grupo de los perseguidos y tenemos que despertar a esa realidad. El hecho de que no nos estén persiguiendo ahora no significa de que no nos van a perseguir. Así que tenemos que despertar a esa realidad. Vivimos en un mundo malvado y polarizado y nosotros somos del grupo de los perseguidos. Contexto inmediato, contexto remoto. ¿Cuál es el tema del Salmo? El tema del Salmo es la maldad del hombre y la justicia de Dios en las persecuciones del ungido de Jehová. La maldad del hombre y la justicia de Dios en el marco de las persecuciones del ungido de Jehová. Como este es un salmo que expone claramente la justicia de Dios, lo titularemos un salmo que trae simetría. Un salmo que trae simetría. La iglesia de nuestro tiempo necesita simetría. Y si alguien se atreve a predicar este salmo, yo creo que ningún pastor voluntariamente escogería este salmo para predicarlo. Nosotros tenemos que predicarlo hoy porque estamos predicando consecutivamente
salmo por salmo, no lo podemos evadir. Pero un pastor difícilmente en su carrera escogería este salmo para predicarlo. Así que si alguien se atreve a predicar este salmo traerá a la iglesia simetría. ¿Y qué es simetría? Simetría es que Dios es tanto amor, gracia y misericordia como justicia, ira y retribución. Dios es simétrico, no es solo amor. El hecho de que las personas piensen que Dios es solo amor y que tiene tanta misericordia que no va a juzgar ni a castigar a nadie es un mito malvado que este salmo destruye totalmente. Vemos en el salmo tres cosas que juntas nos traen simetría. En primer lugar, vemos la confrontación de la maldad del hombre en los versos 1 al 5. Lo segundo que vemos es la imprecación sobre la maldad del hombre en los versos 5 al 9. Imprecación es una oración en la cual pedimos que caiga la justicia de Dios sobre los malvados, que Dios castigue y haga justicia. Eso es imprecación, lo segundo que vemos en el Salmo. Primero la confrontación, segundo la imprecación. Y tercero la alegría por la justicia de Dios sobre la maldad del hombre en los versos 10 y 11. La imprecación está en los versos 5 al 9. Entonces son tres cosas: la confrontación, la imprecación y la alegría. Todo porque la maldad del hombre recibe el castigo que merece de parte de la justicia de Dios. Ubicados en la máquina del tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo. En este salmo debemos ver a Cristo y debemos aplicarlo también a nuestras vidas. Comencemos con la primera sección, la confrontación de la maldad del hombre. El salmista comienza confrontando la maldad del hombre con una pregunta. Versículo 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Esta pregunta va dirigida a congregación, oh congregación. Esta expresión, oh congregación, tiene alguna dificultad en cuanto a la traducción. Muy probablemente se refiere a Saúl y sus súbditos. Saúl y sus súbditos son la congregación, pero algunos creen que puede referirse específicamente a los jueces de Israel. Y las dos líneas siguientes parecen corroborar esta postura. Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Los que pronuncian justicia en una nación son sus jueces. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Los encargados de juzgar en las naciones son los jueces, aunque cada ser humano, cada ciudadano está obligado también a pensar y actuar con justicia. Pero es muy probable que el sentido principal de esta confrontación sea a los jueces, a los magistrados, a los gobernantes, a los que tienen poder para juzgar y actuar sobre una nación o sobre una congregación. Lo importante es que en Israel tanto los jueces como los ciudadanos comunes y corrientes calumniaban a David y no se hacía justicia en Israel, y eso es lo que se confronta. Ahora, después de la pregunta, David mismo da la respuesta, verso 2. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Este verso nos dice claramente que en el corazón, sea de los jueces o sea de los ciudadanos, hay iniquidades. En el corazón maquinan iniquidades. Y la segunda línea parece corroborar de que se trata de gobernantes. Dice, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Esta línea sugiere como si fuera un tirano, como si David estuviera aquí viendo a Saúl como un tirano, y en el personaje de Saúl estuviera hablando a todos los tiranos de la tierra, a todos los que tienen gobierno y con sus manos hacen sentir el peso de la violencia sobre las personas que gobiernan. En cualquier escenario,
Lo que aquí se confronta es la maldad que hay en el corazón del hombre. Sean jueces o ciudadanos, aquí se confronta el corazón malo y las acciones malas de estos hombres. Y ahora en esta primera sección de confrontación, David responde a esta pregunta: ¿y de dónde viene la maldad en todo ser humano? Verso 3 responde: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La primera línea nos habla del pecado original, de cuando nuestros primeros padres pecaron, se establece la maldad y la depravación en la raza y se transmite a todos por generación. Después de que nacemos de Adán, todos nos apartamos, somos impíos, todos nacemos depravados. La segunda línea parece ser una hipérbole. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una hipérbole es una exageración. Pareciera que estuviera diciendo: si un niño recién nacido pudiera hablar, también diría mentiras. Así que David está yendo hasta el origen de la maldad del ser humano. Y ahora parece responder a la siguiente pregunta: ¿y qué tan malos somos todos los seres humanos? Y la respuesta es tremenda. La respuesta es: todos somos asesinos. Todos somos asesinos. Mire el verso 4 conmigo. Veneno tienen como veneno de serpiente. Verso 4a. Veneno tienen como veneno de serpiente. Los seres humanos todos somos asesinos. Con nuestras palabras matamos a nuestro prójimo. El Señor Jesús lo explicó claramente en el Sermón del Monte, que si con ira, con enojo, le dices a tu hermano que es un bueno para nada, un necio, un fatuo, un estúpido, y se lo dices con odio, eso equivale a asesino, a ser un asesino. El que odia a otra persona, el que odia a otro ser humano, eso es un asesino, eso es sicariato emocional. Sicariato emocional, asesino emocional. ¿Qué tan malos somos todos los seres humanos? Somos asesinos. ¿Y cuál es la reacción del ser humano, de todo ser humano, sea juez o ciudadano, cuando se le confronta con su maldad? 4b. Son como el áspid sordo que cierra su oído. El áspid es una serpiente, y esta figura viene de una práctica, de una costumbre oriental. Los hombres de Oriente toman a la serpiente, la meten en una canasta, abren la canasta y la serpiente sale en una posición de ataque amenazante. Pero el hombre con una flauta, con un instrumento musical, toca una bella melodía, y la melodía relaja a la serpiente tanto que ella desiste de su posición de ataque y queda como encantada. Pero el ser humano es como una serpiente que no se deja encantar. Al parecer hay una raza de estas víboras que es sorda o que de alguna manera no se deja encantar. Así es la humanidad entera ante la palabra de Dios. Cuando se les dice que son malos, se ponen en posición de ataque y no se dejan encantar ni con el amor de Dios ni con la ira de Dios. Son como el áspid sordo. Es como si la serpiente moviera su cabeza para tapar uno de sus oídos contra una roca y el otro oído se lo tapa con la punta de la cola. Y no me hablen de Dios, ni de su amor, ni de su justicia. Así somos todos los seres humanos. Verso 5. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Y esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 16, versículo 8, Él enseñó que para que esta víbora, que para que esta cobra
pueda oír la palabra de Dios y pueda dejarse amonestar, reconozca que es mala, asesina, y acepte que hay un Dios que la juzga con justicia, el Espíritu Santo tiene que hacer un milagro en el corazón de esta cobra. Dice Juan 16:8 que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Los seres humanos dejan de ser cobras sordas solo por el poder del Espíritu de Dios. Así es toda la raza humana. Y esto es lo que David hace aquí en su salmo, en su primera parte. La confrontación. Eso es la raza humana. Eso éramos nosotros antes de ser sensibles a la dulce melodía del cantor de los cantores. Éramos víboras, cobras sordas, que por ninguna forma nos dejábamos encantar. Esta es la confrontación. Ahora viene la imprecación sobre la maldad del hombre. Ante este panorama, ante este diagnóstico, lo justo es que Dios actúe contra estas cobras, contra estas víboras, y las destruya con su justicia. ¿Qué es la oración imprecatoria? Es orar a Dios para que justamente traiga el castigo que el hombre merece, que todo hombre malo merece, que todo hombre que es un asesino físico o emocional, todo hombre que es una cobra sorda, merece que Dios haga esto con él. Verso 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Los dientes son símbolos del poder que tiene el hombre malo para hacer mal a otros. Y lo que David está pidiendo aquí es que Dios quiebre todo su poder, le quite todo su poder al tirano, le quite todo su poder al malvado, que no pueda dañar a nadie más, porque con esos dientes los malos, los tiranos, los injustos han devorado a muchos, y muchos de ellos eran justos. Versículo 7. Sean disipados como aguas que corren. Lo que David está pidiendo aquí es: así como baja el río rápido, el agua baja y se va y nunca más la vuelves a ver, así sean ellos, sean dispersados por completamente, sean hechos que se vayan y que nunca más estén en el lugar donde están. Sigue diciendo el verso 7: cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Esta petición es algo como que el arma con el cual el hombre malo quiere dañar al justo. Empuña su arco, saca la flecha, monta la flecha sobre el arco, entesa el arco, y al momento de disparar, la flecha se parte en 1000 pedazos por el poder de Dios. Eso es lo que David está pidiendo aquí, que los hombres malos no puedan herir más a los justos. Cuánta dicha y descanso hay cuando Dios elimina a un tirano, a un hombre que hace mal, y destruye sus dientes y destruye sus flechas. Sigue orando David con imprecación, verso 8: pasen ellos como el caracol que se deslíe. Yo me imagino que David, en la cueva, escondido en un desierto, no sé si en los desiertos haya caracoles o pensó en un caracol. Lo cierto es que con el calor del sol el caracol va muriendo lentamente, y a David le daba la impresión como que el caracol se estaba derritiendo. Bueno, eso es lo que David pide que suceda al hombre malvado, al juez corrupto, al magistrado corrupto, al gobernante corrupto, al tirano, que se vaya deshaciendo y secando y derritiendo como un caracol que se deslíe al calor del sol. Verso 8b: como el que nace muerto no vean el sol,
como el que nace muerto no vean el sol, como un niño que muere en el vientre de su madre y es expulsado de su madre y nunca ve el sol. El sol, la luz en la Biblia es un símbolo de bienestar. Que estos hombres paren de hacer el mal y nunca más tengan ningún bienestar. Verso 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. David se está imaginando a los hombres malvados, sean jueces, sean tiranos, gobernantes malvados, sea gente común y corriente malvada, asesinos, cocinando en una hoguera, ponen la olla, ponen la leña, ponen los espinos, se enciende el fuego y antes de que el calor de la llama caliente la olla y cocine la carne, Dios venga con juicio sobre ellos y los destruya. Y esta imagen nos hace pensar en el castigo que Dios dio a Coré, Datán y Abirán, que descendieron vivos a la tumba. Este versículo nos habla que la destrucción de los malos será repentina, será cuando ellos no lo piensan. Y esta es la imprecación. Ya vimos la confrontación de la maldad del hombre, la imprecación sobre la maldad del hombre, y ahora viene en el Salmo lo que las mayorías rechazan, lo que no se predicaría en ninguna iglesia evangélica común y corriente, jamás. Los versículos 9 al 11. La alegría por la justicia de Dios sobre la maldad del hombre. La alegría por la justicia de Dios sobre la maldad del hombre. Así dice el Señor: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Y ahí tenemos que entender la venganza de Dios sobre la maldad del hombre. Se alegrará el justo cuando viere la venganza de Dios sobre la maldad del hombre. Los justos no se alegrarán por la condenación del malvado en el infierno, no. La Biblia no nos permite alegrarnos por eso. Nos alegraremos es porque la justicia de Dios está siendo exhibida y el honor de Dios está siendo vindicado. Porque las acciones malas de todos los hombres malos son una afrenta contra Dios. Y cuando Dios se venga de esas afrentas, su honor y su nombre son vindicados. Y los creyentes tenemos que alegrarnos cuando el honor de nuestro Dios y su justicia está siendo vindicada. Pero también nos alegramos porque los malos ya no están más y ya no podrán hacer más daño y el mal está siendo eliminado. También por eso nos alegramos. Entonces, no nos alegramos porque ellos van al infierno. Nos alegramos porque el honor y la justicia de Dios están siendo vindicados. Y nos alegramos porque los malos ya no existen más y ya no pueden hacer más mal. Y hay muchos malos, y muchos malos serán destruidos, y muchos malos serán ejecutados. Y la sangre de ellos será tan abundante que los impíos podríamos todos, que los justos podríamos todos lavar nuestros pies en la sangre de esos impíos cuando fueran ejecutados. Dice la segunda parte del verso 10: sus pies lavará en la sangre del impío. El justo lavará sus pies en la sangre del impío. Son tantos los malos que van a caer el día de la matanza, el día de la venganza, de la justicia de Dios, que todos nosotros podríamos lavar nuestros pies en la sangre de esos hombres malos. Y ahora viene la exaltación suprema del Dios simétrico. Verso 11: entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Eso es simetría. Eso es simetría. La justicia de Dios trae simetría. No solamente decimos Dios es amor,
gracia y misericordia, no, también decimos, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Dónde está Cristo? En el Salmo 58. Obviamente David es un tipo de Cristo y en todas sus persecuciones David representa a Cristo. Cristo fue perseguido por los gobernantes de Israel, fue juzgado por jueces corruptos. Jueces corruptos estuvieron en su tribunal, presentaron falsos testigos y lo trataron de manera infame. El que realmente fue juzgado por jueces corruptos y maltratado por dictadores y tiranos fue nuestro Señor Jesús. Pero Él no solamente está representado en las persecuciones de David, sino que en este salmo Jesús es el juez justo que juzga toda la tierra. Él es el juez justo y a la vez el verdugo del hombre malvado. El Señor Jesucristo, el tierno y amoroso Jesús, que deleita nuestro corazón con su ternura, con su amor, con su misericordia, el que sana a los leprosos, el que perdona a la prostituta, el que da de comer a la viuda, el que resucita al hijo de la viuda, el que tiene misericordia de las multitudes porque no tienen pan, el que se conmueve, el que ama, el que sirve, el que lava los pies de sus discípulos, el dulce y tierno Jesús es el juez y verdugo de toda la tierra. Eso es simetría. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el dulce y tierno Jesús, y eso es simetría. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de gobernantes malvados y de tiranos, y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, cobras sordas. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y todo el pueblo responde: no hay otro. El dulce y tierno Jesús es el juez de toda la tierra, el verdugo de todos los malvados.
gobernantes o hombres ciudadanos comunes y corrientes, todos asesinos que matan a otros con sus palabras, todos víboras sordas que no se dejan encantar. ¿Cuál es la única forma de escapar del dulce y tierno Jesús? ¿Cuál es la única forma de escapar de la ira del dulce y tierno Jesús? La única forma es la cruz. Todos aquellos que ven su propia maldad pueden venir a la cruz y ver en la cruz la simetría de Dios. En la cruz hay simetría, porque Cristo Jesús, Dios hecho hombre, fue puesto como un sustituto para recibir la ira de Dios y a la vez darle el amor eterno y salvador a todos aquellos por quienes Él murió. Amor para salvar, ira de parte de Dios para poderlos salvar. Cristo es el amor de Dios que recibe la ira de Dios para poder salvar al pueblo de Dios. Eso es simetría. La cruz es simétrica. La cruz tiene dos partes. En un lado hay fuego, el fuego de la ira de Dios, y en otro lado hay música, una hermosa melodía, la melodía del amor de Dios, la melodía que encanta al áspid sordo y lo hace creer en la obra de la cruz. Es la única forma como se puede huir de la ira del dulce y tierno Jesús. ¿Cuáles son las aplicaciones del Salmo 58 para nuestras vidas? Número 1, salgamos del grupo de los asimétricos. Los cristianos asimétricos han dominado el panorama de la cristiandad por todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Cuál es el nombre que le ponen a sus iglesias? Dios es amor. Dios es solo amor. Y no es posible que Dios condene a nadie. No, Dios es misericordia. No creo en un Dios que condena, creo en un Dios que es amor. Esos son los asimétricos, la secta de los asimétricos. Salgamos del grupo de los asimétricos. Este salmo destruye dos mitos. Uno, que Dios es solo amor, y dos, que el hombre es bueno. Este salmo destruye dos mitos. Uno, que Dios es solo amor, y dos, que el hombre es bueno. En ese mismo orden de ideas, número 2, evangelice correctamente, hermano cristiano, evangelice correctamente, use la justicia de Dios y la ley de Dios y la ira de Dios para evangelizar. Evangelice simétricamente. Primero la mala noticia, que Dios está airado con usted, y luego la buena noticia, el evangelio, que Dios envió a su Hijo para salvarlo y darle su amor eterno. Evangelice simétricamente. Número 3, esté atento al cumplimiento del plan de Dios, porque llegará el momento en que también nosotros haremos oraciones imprecatorias. Llegará el momento en que nosotros también haremos oraciones imprecatorias, como esta, por ejemplo: ay de los magistrados, los de la Corte Constitucional de nuestro país podrían comenzar en la lista. Ay de los magistrados y gobernantes que aprueban el aborto. Ay de los magistrados y gobernantes que aprueban la homosexualidad, la transexualidad. Escuché de un país en el cual el gobierno está obligado a pagar la cirugía para que un hombre se convierta en una mujer trans o en un hombre trans.
Ay del magistrado que apoya eso, ay del gobernante que apoya eso, ay de los que apoyan la llamada ideología de género. Esta poesía es para ellos. Hermosa poesía, dice así esta hermosa poesía, para todos ellos, con mucho cariño de parte de Dios. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como agua que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Pero magistrados, gobernantes, hombres corruptos y malvados que apoyáis toda esta maldad de nuestro siglo, todavía podéis escapar de la ira del dulce y tierno Jesús si vienes a su cruz. El Señor te conceda el milagro de dejar de ser un áspid sordo y te arrodilles al pie de la cruz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es verdad, tu palabra es infalible. Hoy nos has hablado, hoy hemos escuchado, así dice el Señor. Vivimos, Señor, para confrontar la maldad de una humanidad corrupta. Aún no oraremos imprecatoriamente contra ella, esperaremos en tu misericordia. Advertiremos a todos los que podamos advertirles de tu ira y de tu justicia. A muchos salva te lo pedimos, Trino Dios, pero los que se rebelen contra ti, responde la oración imprecatoria de tu pueblo que en su tiempo ellos harán contra estos magistrados, jueces, gobernantes y tiranos de toda la tierra, y en tu justicia todos ellos caerán y todos nosotros nos alegraremos porque tu honor y tu justicia es vindicado y porque el mal es eliminado de toda la tierra. Oh Dios simétrico, te rendimos una adoración en simetría, exaltando tu amor y tu justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén.